¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este que es el programa número 180 de Entre Tejas TV. En esta ocasión tuvimos oportunidad de invitar al doctor Bruce Ferguson, quien creció en el estado de Michigan, en la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos, donde se formó como ecólogo en Kalamazoo College y la Universidad de Michigan. Desde 2002 labora como investigador en el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, en San Cristóbal de las Casas. Su investigación es inter- y transdisciplinaria y participativa. Es integrante fundador del Grupo de la Masificación de la Agroecología. Desde 2009 colabora en la coordinación de Laboratorios para la Vida, una iniciativa de investigación, acción, que por medio de los huertos educativos y la alimentación consciente pretende contribuir a un mundo más sano, justo y colorido. Trabaja además con la agricultura urbana desde las perspectivas de la soberanía alimentaria y la ecología de paisajes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y editor asociado de la revista Agroecología y Sistemas de Comida o de Alimentación Sustentables. Qué gusto tenerlo, doctor, aquí en el programa en Entre Tejas TV. Siempre resulta muy alentador conocer algo más de la ciencia y sobre todo algo que tiene que ver con nuestra realidad chiapaneca, que podría ser la gran salvadora de la situación, la agroecología. Pero explíquenos su labor y qué es exactamente la agroecología, por favor, si es tan amable. Buenos días, Luis Armando. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Pues la agroecología, muchas veces decimos que es una ciencia, un movimiento y una práctica, o muchas prácticas, todo entrelazado, todo en comunicación entre ellos. La ciencia de la agroecología busca entender los sistemas de agricultura y ganadería desde una perspectiva agroecológica, es decir, entender las interacciones entre cultivo, suelo, clima, otras plantas asociadas, vida silvestre, ganado, etc. Y cómo podemos manejar, aprovechar mejor esas relaciones en lugar de estar como luchando en contra de ellos. En el sentido de la agroecología como práctica, pues existe desde hace miles de años, ¿no? En estas prácticas campesinas que se basan en este tipo de pensamiento precisamente ecológica, ¿no? De observar, entender, experimentar con las relaciones en la naturaleza. Más recientemente, pues vemos corrientes como la agricultura orgánica, la permacultura, que también tienen que ver con nuevas formas de innovar con la agricultura basada en trabajar con la naturaleza en lugar de en contra de ella. Y la agroecología como movimiento social, pues es algo que realmente está en auge alrededor del mundo. Las personas que están luchando para defender sus territorios, para poder seguir a lo mejor produciendo como producían sus antepasados, luchando en contra de los agrotóxicos que vienen envenenando su entorno. Eso es, digamos, un primer acercamiento a la agroecología. También me gusta mucho el enfoque de Steve Gleason, que habla de 5 niveles de transición agroecológica, que creo que ayuda mucho a entender qué es y cómo se difiere un poco de otras corrientes de pensamiento. Entonces, en un nivel 0, pues podríamos tener la agricultura convencional, dependiente de insumos externos, agrotóxicos, fertilizantes químicos, y muy vulnerable ante
pues, disturbios como lo que hemos visto ahora con el COVID, ¿no? Que interrumpe los flujos de los insumos agrícolas o que también interrumpe las cadenas comerciales, ¿no? Industriales. En un nivel 1, pues ya hablamos de hacer un uso más eficiente de los insumos convencionales, de los agrotóxicos, de los fertilizantes. Ahí entra corrientes como la agricultura de precisión. En un nivel 2 ya empezamos a hablar de manejo orgánico y lo que llamamos sustitución de insumos. Entonces ahí ya dejamos la dependencia sobre los insumos químicos comprados y introducimos cosas que los sustituyen, como los fertilizantes orgánicos. Hay personas que usan mucho también los herbicidas, bueno, herbicidas no, o, digamos los bioinsecticidas, ¿no? Hechas a raíz de plantas. Pero hasta llegar a un nivel 3 de transiciones que realmente hablamos de un pensamiento agroecológico donde buscamos un diseño del agroecosistema que nos permite manejar mejor las relaciones ecológicas, manejar la biodiversidad en la parcela, en el paisaje, para cuidar el suelo, para prevenir problemas de plagas y otros retos. Luego, en un nivel 4 de la transformación agroecológica, hablamos de la integración de mercados que se basan, no se centran, digamos, en el dinero, reconocen la importancia económica, ¿no? De que la agricultura sea económicamente viable, pero se basan en las relaciones entre las personas, ¿no? En los cuidados entre personas, el cuidado de la tierra. Y luego a un nivel 5 ya estamos hablando realmente de una transformación agroecológica a una escala mucho mayor, una integración entre personas trabajando en diferentes espacios, diferentes sectores, buscando este cuidado de la tierra y también la justicia social. Y ahí es donde la agroecología se empieza a juntar con otros movimientos para la liberación de las personas, ¿no? Como el feminismo, como movimiento antirracista. Doctor, pues yo no voy a dejar pasar la oportunidad de tratar de entender todo este movimiento y, si me permite y me ayuda, a que hagamos una reflexión para nuestra audiencia de qué ha pasado con la agricultura. La agricultura hizo sedentario al ser humano, esas son las tesis históricas que conocemos. Hubo un proceso por milenios que fueron cultivando las semillas, los cultivos, la aportación del maíz tan importante para el mundo, que viene de Mesoamérica, en fin. El mismo proceso de industrialización nos hizo creer que se necesitaba más productividad y entonces empezaron a desarrollarse, yo no sé si en los 40, en los 50 del siglo pasado, todas estas industrias que tienen que ver con los agroquímicos y los pesticidas, y es decir, cambió la agricultura y la tradición de la agricultura ecológica a algo ya industrializado, y los efectos se vieron después, que fueron terribles en cuestión de salud, en cuestión de contaminación del medio ambiente, en cuestión de meter inclusive algunos cultivos exógenos a algunos terrenos o parcelas donde no era adecuado. Y ahora se da un movimiento a la inversa, como de un péndulo. Reconocer, conocer, saber que la agricultura ecológica es más sana para el ser humano, para el individuo, para la salud, pero también para el medio ambiente, porque se evita ese impacto que dan los agroquímicos y las semillas transgénicas y los híbridos y todo eso que hemos escuchado.
Es así grosso modo como ocurre, y ahora también tiene que ver con el cambio climático, que hay que recuperar la salud de la naturaleza y del medio ambiente, que tiene que ver con la contaminación que se ha provocado con los pesticidas, insecticidas y todo lo que ha ocurrido. Así es, grosso modo, el movimiento histórico. Sí, es un muy buen resumen, Luis Armando. Y yo creo que el tema de los fertilizantes químicos nos ayuda a ver el magnitud del reto que tenemos. Los fertilizantes químicos, digamos, la posibilidad de los humanos, de las personas, de fijar nitrógeno, porque la atmósfera es creo que un 70% nitrógeno, algo así, pero está en una forma en que la mayoría de las plantas no lo pueden usar. Entonces fue en el siglo XIX, creo que unos químicos alemanes encontraron cómo sintetizar nitratos desde el nitrógeno atmosférico. Y luego se encontró cómo hacer esto a escala industrial. Y en el siglo pasado, empezando con, digamos, en el periodo entre guerras, realmente se empezó a producir masivamente el fertilizante nitrogenado. Hoy en día, si vemos las proteínas en un cuerpo humano promedio, un 50 a 80% de esas proteínas vienen de nitrógeno fijado en lo que se llama el proceso Haber-Bosch, que es este proceso industrial de fijación de nitrógeno, ¿no? Y en el campo, en gran medida, se nos ha olvidado cómo manejar las plantas fijadoras de nitrógeno. Hemos perdido mucho de la fertilidad del suelo con la erosión. Y la fijación industrial del nitrógeno en las plantas de fertilizantes es un contaminante tremendo de la atmósfera, un aporte tremendo al cambio climático, al igual que la erosión del suelo, ¿no? También la pérdida de la materia orgánica en el suelo, pues hace que se libera carbono a la atmósfera. Entonces, todo ese proceso lo tenemos que revertir urgentemente. Lo tenemos que hacer para empezar a revertir el cambio climático y a la vez poder seguirnos alimentando, ¿no? Porque se va escaseando cada vez más el combustible fósil que se requiere para esta fijación industrial del fertilizante, del nitrógeno. Entonces tenemos que buscar cómo romper esa dependencia. Y mucho de las claves para eso pues están en la agricultura tradicional, el manejo de plantas leguminosas, fijadoras de nitrógeno, el cuidado de la vida en el suelo, porque dependemos de una gran diversidad de bacterias que juegan esa función de la fertilidad del suelo. Y esa es la tarea de la agroecología, ¿no? Que no tenemos mucho tiempo para hacer esto. Tenemos que aprender de las prácticas tradicionales, tenemos que aportar desde un pensamiento científico y buscar cómo entrar en diálogo sobre estos temas. Pues la verdad es que hay tantos temas que yo quisiera tratar con usted, doctor, y me puse a pensar ahorita que decía de la alimentación, o sea, el ser humano es lo que come, nosotros somos lo que comemos, tiene que ver con nuestra dieta, por supuesto, pero si estamos tan contaminados por esta producción agroquímica, pues qué terrible, ¿no? Nos está hablando de porcentajes. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante el conocimiento de toda esta situación. Muchas veces no lo conocemos y no sabemos por qué es importante la agroecología. Y sobre todo en estos tiempos en que
nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el cultivar lo que necesitamos. Yo creo que es el caso de muchos de nosotros, que ya empezamos a no ir a comprar a los grandes centros comerciales o a las grandes tiendas, y estamos empezando a comprar en la comunidad rural cercana, por ejemplo, en Comitán, en Yalumá, comprar nuestro elote, comprar el frijol, a comprar la masa para la tortilla, en fin, ese tipo de cosas que se ha dado inclusive en las grandes ciudades. Yo estuve, bueno, paso constantemente temporadas en la Ciudad de México y en Comitán, y en la Ciudad de México también me sorprendió que de pronto en casa empezamos a comprar, ¿qué será? Amaranto de Xochimilco, carne también de res, inclusive de cordero, de otras cosas también producida orgánicamente en Xochimilco, otras cosas más de otras regiones, o sea, el movimiento va hacia allá sin duda, y eso va a resultar sano. Pero cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que se hace en Chiapas? Porque yo he visto material suyo publicado y ha hecho proyectos de hortalizas escolares, de eso que me llamó mucho la atención, de trabajar con las zonas, con las regiones, con los potreros que han devastado. Lo escuchamos hace 2 décadas en Brasil, en la Amazonia, pero ahora lo tenemos también en nuestro país, ¿no? El ganado vacuno, cómo ha por terminado con bosques y selvas completos, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante de su trabajo. Cuéntenos eso, por favor, y cómo se hace en Chiapas. Bueno, yo creo que Chiapas debe ser de los lugares más privilegiados del mundo para ser agroecólogo, ¿no? Hay tanto que aprender en nuestro entorno, empezando con las prácticas milenarias campesinas, la milpa, la elegancia, ¿no? del manejo de la biodiversidad. Hay un libro muy importante de un amigo, Ron Nye, de Ciesas. Si no le has entrevistado, recomiendo mucho hablar con él, es Claro, por fascinante supuesto, su lo trabajo. buscaremos. Él trabajó con Annabelle Ford, una investigadora de California, y escribieron un libro sobre los 8,000 años de manejo sustentable de la selva maya, que postula que lo que hoy conocemos como la selva maya, digamos, la selva de Chiapas y que extiende a Guatemala, Belice, Península de Yucatán, es producto de la milpa, producto del trabajo del ser humano en relación, obviamente, con los procesos del resto de la naturaleza. Y no solo eso, sino que esa milpa, documentan ellos, fue increíblemente productiva y capaz de sostener a poblaciones bastante densas de personas, ¿no? Entonces tenemos que aprender de estas experiencias que siguen vivos en nuestro entorno, ¿no? Sigue Ron trabajando, por ejemplo, con personas lacandones, hay otros colegas que están trabajando con otros grupos de milperos, entendiendo cómo hacen para manejar la gran biodiversidad de los trópicos y hacerlo de manera que están cuidando el bosque también, ¿no? Por estos procesos de rotación de la milpa. Tenemos mucho que aprender también de los solares, del manejo de la tremenda diversidad en los solares o sitios, ¿no? Como le dicen acá en San Cristóbal, que suelen ser espacios de trabajo femenino, espacios de experimentación con nuevas especies. A lo mejor pues consigo una variedad de cultivo de una vecina y lo voy probando. Son espacios muy importantes para la alimentación de subsistencia, la alimentación de la familia, mantenimiento, preservación de la biodiversidad. También tenemos que aprender mucho
de los otros sistemas, porque todo esto son lo que llamamos sistemas agroforestales, ¿no? Donde conviven cultivos con árboles y con ganado también. Entonces hay otros sistemas agroforestales muy importantes en Chiapas, los cafetales, cacuatales tradicionales que se sembraron básicamente bajo el dosel forestal, ¿no? Con un manejo del dosel, un raleo, pero manteniendo mucho de la biodiversidad ahí. Por ejemplo, en los cafetales de Soconusco hay un grupo de la Universidad de Michigan con Yvette Perfecto y John Vandermeer, que fueron mis profesores en el posgrado. Ellos llevan, no sé, 15, 20 años de estar trabajando en esa zona y tratando de entender toda la red de interacciones entre cafetal, árboles de sombra, insectos, hongos, murciélagos, aves, y cómo eso mantiene un agroecosistema que es bastante resistente, resiliente ante los embates de plagas, por ejemplo. Entonces yo diría que tenemos que empezar ahí con la agroecología, de aprender de lo que ya existe en nuestro entorno y tratar de entenderlo desde una perspectiva científica para poder luego, pues, ampliar, digamos, las voces de las personas campesinas que están trabajando de esta forma. Tú mencionaste este grupo de ganaderos holísticos en Valles Centrales con quienes trabajé. Es un ejemplo muy bonito de innovación campesina, un pequeño grupo de ganaderos, digamos, de tamaño mediano, que pues veían, los problemas que estaba causando la ganadería convencional en su zona, con las quemas, con la pérdida del suelo, la contaminación del agua, etcétera, ¿no? Y empezaron a buscar, se fueron algunos a Cuba a capacitarse en temas de silvopastoreo, ¿no? Sistemas agroforestales con ganado. Se buscaron información en los institutos de investigación en México y empezaron a diversificar sus parcelas con diferentes forrajes, pastos que aguantan la seca, árboles forrajeros para el ganado y la rotación de los potreros, que es muy importante para prevenir las plagas, para prevenir la proliferación de plantas indeseadas, ¿no? A los agroecólogos no nos gusta hablar de malezas, porque vemos que muchas de estas plantas tienen su importancia ecológica, tienen sus funciones cuando las buscamos, pero previenen, mantienen una composición deseable del potrero, previenen problemas de plagas y mantienen la productividad, ¿no? Por medio de la rotación de los potreros con cercos eléctricos. Entonces, y formaron este grupito para aprender entre ellos y ir intercambiando especies de pastos y árboles y conocimientos, sobre todo, sobre el manejo. Entonces, eso fue un trabajo que hice con unos estudiantes en Villaflores y Villacorso, no tratando de llegar nosotros como personas con una formación científica y decirles cómo hacer las cosas, sino al revés, de aprender de ellos cómo están manejando la biodiversidad de los trópicos de forma muy, muy productiva y ventajosa económicamente. Claro. Doctor, en este sentido yo quisiera preguntarle algo que se deriva de una experiencia que tuve recientemente que quiero compartir en esta ocasión. Resulta que cae en mis manos un libro, un proyecto para publicarse de un grupo de mujeres
que cultivan el maíz en la región indígena cercana a San Cristóbal. No recuerdo en ese momento si es algo así como guardianas del maíz o algo así, pero me sorprendió mucho porque también era un proyecto que envían o enviaron a CONACYT para recibir apoyos. Y yo me puse a pensar, efectivamente, en este proyecto se habla de la centenaria tradición de la milpa, de su importancia, de lo que significa, y ahí fue donde yo cobré conciencia también de esa importancia y me pregunté, ¿por qué no las instituciones gubernamentales o muchas veces la academia también pudieran aprovechar esa gran información y esa gran cultura que hay con respecto al cultivo? Digo, usted sí lo hace ECOSUR, pero ¿por qué la Secretaría de Desarrollo Rural o de Agricultura en nuestro país no tiene en cuenta esos criterios regionales, ese conocimiento tradicional? Porque a mí me pareció algo, en verdad, fue una revelación para mí. Lo mismo que me está contando ahorita en el sentido de todo lo que implica, simplemente no, esto no es maleza, esto es algo que contribuye al equilibrio ecológico de esa producción, ¿no? En esa región. Pero ¿por qué no se da? ¿Qué es lo que hace falta en nuestro país? Que las políticas públicas estén empatadas con estos saberes tradicionales, o los intereses macroeconómicos de las grandes industrias no lo permiten. Pues las dos cosas, ¿no? Eh, Nos hace falta un cambio de chip, ¿no? Empezando con la academia, con el trabajo de extensionismo agrícola. Yo muchas veces trato de impulsar con mis estudiantes el valor de la humildad. La humildad frente a la complejidad de la naturaleza y también frente a los saberes que tienen otras personas, ¿no? Porque creo que en la ciencia muchas personas salimos mal formadas pensando en que nosotros somos quienes sabemos, somos quienes tenemos la verdad y no nos entrenan para escuchar otras voces, otras formas de entender el mundo. Que tienen una trayectoria muy, muy larga, ¿no? Y esa es la riqueza que todavía tenemos acá de estas personas, como, no sé si es Mujeres y Maíz, el grupo a lo que refiere, pero pues son personas portadoras de tradiciones milenarias, centenarias, en relación a la agricultura, la alimentación, la diversidad de maíz que ha sido un regalo de Mesoamérica para el mundo, pero también las grandes culturas culinarias, ¿no? De Mesoamérica, que pues muchas veces estando aquí no lo valoramos. En las escuelas de gastronomía en Chiapas me cuentan que es muy, muy raro. Sí. Que, o sea, enseñan la gastronomía francesa, italiana, a veces tocan en lo mexicano, en el mole, pero adentrarse en tradiciones chiapanecas, en la biodiversidad chiapaneca, casi no se hace. Son pocas las personas como Mujeres y Maíz que van tratando de recuperar estos saberes. Aquí en San Cristóbal hay un restaurante que se llama Coconó, con la chef Claudia Santis. Otra persona para entrevistar, si no la conoces, es una maravilla ella. He oído hablar de ella, sí. Sí, tiene una formación como chef, ha trabajado en algunos restaurantes muy, muy reconocidos de la Ciudad de México, pero su pasión son las tradiciones locales, es de familia de Chamula, y va buscando como rescatar, visibilizar, valorar estas tradiciones de la cocina tradicional indígena que pues muchas veces en Chiapas ni sabemos que existen, no desconocemos los ingredientes.
Pero lo peor de todo es que la comemos todos los días y no nos damos cuenta que esos son los productos originarios que en mestizaje han entrado con la comida y no apreciamos esa gastronomía, no la dejamos pasar así nomás. Pero es parte de la gran cultura gastronómica de las civilizaciones, por supuesto. Así es, claro. Y algunas de estas mujeres, de Mujeres Sin Maíz, por ejemplo, señoras que hacen las tostadas famosas de Teopisca, por ejemplo, han ido con Slow Food, es una organización internacional que valora la tradición, las tradiciones culinarias, han ido a Italia y ahí sí valoran mucho, ¿no? Son Este trabajo. festejadas y celebradas, claro. Claro. Y aquí no reconocemos de repente el valor y vamos al mercado y regateamos, ¿no? El trabajo sin pensar cuántas horas de trabajo, cuánto sudor implica cada una de esas tostadas, por ejemplo. Claro. Pues a mí me pareció muy interesante lo que comentaba también, doctor, con respecto a su colega investigador que tiene libros sobre la importancia del maíz pues para la selva, ¿no? Para este entorno y este equilibrio ecológico que ha habido por miles de años. Yo quería preguntarle también, el tema del conocimiento de las prácticas indígenas y su importancia, que ya nos comentó un poco, el por qué no se toma en cuenta esta gran experiencia que es generacional. Y ¿usted cree que alcance lo que la Conavio hace? Tenía un proyecto de volver a la milpa y a la producción agrícola de autoconsumo. ¿Es suficiente para resolver el tema o es un porcentaje mínimo en realidad por las circunstancias que se dan? ¿Y qué valoración podría hacer al respecto? Ajá. Bueno, yo creo que lo que hace la Conavio nunca va a ser suficiente. Y no es culpa de la Conavio, hacen un trabajo muy, muy valioso de documentar, valorar la diversidad, biodiversidad mexicana, ¿no? Incluyendo la agrobiodiversidad. A mí me fascinan los materiales que produce la Conavio. Entonces, no les Que usted critico. es colaborador también de eso, por ahí lo conocí. Ah, bueno, sí, publiqué un Claro. capítulo con ellos. Pero la Conavio obviamente no establece las políticas agropecuarias, no incide tanto en la educación, en los mercados. Tenemos que incidir en todo este tipo de espacios de comercialización, políticas públicas, extensionismo, para tener un impacto transformador realmente. O sea, el trabajo de Conavio es necesario, pero nunca va a ser suficiente. Tenemos que trabajar desde muchos sectores y buscar trabajar de forma también más articulada, ¿no? Nosotros, bueno, mencionaste el trabajo que hacemos con los huertos educativos. Eso estamos haciendo con mi esposa, Gelda Morales, que también es investigadora de Ecosur, desde 2009, porque sentimos este reto que tú dices, ¿no? Pues Ecosur tiene un grupo muy importante a nivel internacional de agroecología, pero nosotros, Hel y yo, que tenemos más que 20 años de radicar aquí en San Cristóbal, hemos visto cómo ha avanzado la industrialización de la alimentación acá, ¿no? La llegada de los grandes supermercados, vemos con tristeza esta epidemia de diabetes y otras enfermedades de lo que se llama el síndrome metabólico, ¿no? Relacionado con enfermedades circulatorias, cánceres, algunos cánceres, ¿no? Relacionados con la mala alimentación y cómo ha avanzado todo esto de manera tan acelerada aquí en Chiapas, aún habiendo tanta biodiversidad, tantas tradiciones agroecológicas que valorar, ¿no? Entonces dijimos, pues, no es suficiente lo que estamos haciendo, ¿no? De la misma forma que no es suficiente lo que hace la Conavio.
Y la idea que tuvimos junto con Ron Nye de CIESAS era empezar a trabajar en el sector educativo. Y hemos estado trabajando entonces desde ese entonces con educadores, maestras y maestros de diferentes niveles, principalmente de educación pública, desde preescolar hasta universidad, que también reconocen que hay una crisis ambiental, que hay una crisis en la educación y la alimentación, y que todo eso va de la mano, ¿no? Entonces, que vimos que un espacio para empezar a enfrentarnos con esta crisis también de salud, ¿no? Es en el mismo patio escolar, estableciendo huertos con manejo agroecológico y buscando que eso sea un espacio de diálogo entre escuela y comunidad, ¿no? Que invitamos mucho a los educadores a, por ejemplo, a ellos mismos salir y conocer las siembras en las comunidades donde trabajan, porque esto pasa mucho en Chiapas, que llega una maestra, digamos, que es de Tuxtla o es de San Cristóbal y la mandan a alguna comunidad muy alejada, donde a lo mejor ni habla el idioma y mucho menos entiende la cultura y las formas de No sembrar. está integrada a la comunidad, no conoce. Ajá. Y de repente estas personas es muy común que viajan una hora de ida, una hora de regreso entre su casa y la escuela a diario y nunca tiene el tiempo para conocer realmente las tradiciones de la comunidad, los saberes de la comunidad, no los conoce, no los valora. Entonces invitamos a que salgan, entrevistan a algunas personas sembradoras, invitamos a que invitan a algunas personas sabedoras a la escuela para hablar de cómo sembrar, hablar de la alimentación tradicional. Y eso de repente es un gran despertar para muchos educadores. Claro, claro. Y invitamos a que todo eso lo vayan ligando luego al currículum que enseñan. Y lo han hecho de forma muy, muy creativa, ¿no? Ligando eh, con... A nivel de primaria, de repente no es tan difícil porque es una profesora, Una digamos, actividad, sí. para todas las materias y no es tan difícil ir armando una secuencia de proyectos enfocado en el huerto escolar que tocan en diversas materias. Pero luego a nivel secundaria, donde está como fragmentado el conocimiento en estas materias, es un reto, ¿no? Pero lo han hecho de forma muy creativa, han incorporado temas, pues es relativamente fácil con las ciencias naturales, ¿no? Pero también lo han hecho con matemáticas, con español, con idiomas indígenas, con inglés, con cívica y ética, historia. Todo eso han buscado cómo trabajarlo desde el huerto educativo o desde el trabajo con la alimentación sana y consciente. Claro. Sí, yo estaba pensando ahorita justamente que pues en la llamada educación formal, ¿no? De que en primero, desde segundo, tercero de primaria hay que enseñarles, persuadir a los alumnos de la importancia de la agroecología, de lo que comemos, de todo eso. Pero creo que los paradigmas también van a cambiar muchísimo a partir de la pandemia y la pequeña ventaja es que nos ha hecho pensar mucho en la agroecología y la importancia de una alimentación sana, en darle oportunidad a los pequeños productores también de que entren al mercado, porque ese era otro problema. Pero yo creo que tendremos que pensar visionariamente en la información, quizá en cápsulas de ECOSUR o de la Secretaría de Educación, de hablar de estos temas con los niños, con los jóvenes en Face, ¿verdad? No grandes tratados y conferencias, sino cosas tan sencillas como es importante que cultives tus
hortalizas en casa porque son sanas, porque te hacen bien, porque, en fin, todo eso, ¿no? Así de sencillo. Yo recuerdo que cuando era niño había aquí en Comitán un programa que se llamaba una televisión rural de México, y en esa época todavía se enseñaban ese tipo de cosas y de cultivos tradicionales, y qué lástima que no los tuvimos en consideración para frenar muchas cosas. Doctor, ¿cuál es la perspectiva de aquí en adelante para la agroecología en Chiapas y a nivel internacional? Es decir, la labor que ustedes desarrollan, hacia dónde se ven los objetivos y cuáles podrán ser los resultados. ¿Qué diagnóstico se puede hacer? ¿Dónde empezar con eso? Nosotros formamos parte de este grupo que mencionaste en mi introducción, que se llama Masificación de la Agroecología, que lo que hacemos es tratar de entender cuáles son los factores que permiten que la agricultura trascienda, la agroecología trascienda, ¿no? Que llegue a más personas que practican la agroecología en campo y más personas que podemos comer, ¿no? Alimentos producidos de forma agroecológica. Y lo hemos abordado estudiando algunos estudios de caso donde esto ha ocurrido a diferentes escalas, en diferentes contextos. Y hemos identificado una serie de cosas que impulsan estos cambios. Ya hemos tocado en varios de estos factores, hemos tocado en la educación, es clave, ¿no? Los procesos de aprendizaje, pero no cualquier aprendizaje, tiene que ser un aprendizaje que valora los saberes que ya tienen las personas, que no llega a decirles cómo son las cosas, sino que parte de lo que ellos mismos saben, ya sean estudiantes de primaria o agricultores. Y de ahí vamos como construyendo nuevos saberes. Entonces, por ejemplo, un movimiento muy importante para esto ha sido el movimiento de campesino a campesino, que inicia en Guatemala, luego viene a México, va a Cuba, regresa a Centroamérica y ha llegado a cientos de miles de agricultores en diferentes ámbitos y se construye sobre las organizaciones campesinas, digamos, esa red. Ese es otro de los impulsores que hemos identificado, la importancia de una sociedad organizada, sobre todo las organizaciones campesinas, pero pensamos que otros sectores nos tenemos que organizar alrededor de estos temas. El sector educativo, nosotros trabajamos ahora con una red de educadores extraordinarios aquí en Chiapas, la red chiapaneca de huertos educativos, que dedican de repente sus fines de semana a juntarse en diferentes escuelas alrededor del estado y promover todo esto y aprender entre ellos y intercambiar semillas. Y es un trabajo muy, muy hermoso, pero yo creo que lo que viene ahora es cómo articular entre estos sectores. Por ejemplo, la comercialización de los alimentos agroecológicos se está dando a pequeña escala, como tú mencionas, ¿no? Esta red de comercialización alrededor de Comitán, obviamente aquí en San Cristóbal hay, en la Ciudad de México, ¿no? Alrededor de Xochimilco, las chinampas, hay trabajos muy hermosos que vinculan el sector campesino con el sector urbano a través de estos mercados solidarios. Y eso se da por el compromiso social, el despertar de la sociedad. Como bien dices, la situación del COVID ha hecho que muchas personas reconozcan la importancia de que en nuestro entorno sigamos produciendo de manera limpia, que fortalezcamos nuestros cuerpos, no comiendo comida chatarra, sino alimentos verdaderos. Y estas iniciativas son muy importantes y empiezan a fortalecerse por las relaciones entre ellos, relaciones comerciales, relaciones de aprendizaje.
Pero creo que el próximo gran reto es cómo ir a lo mejor buscando mercados más favorables a una escala mayor, políticas públicas más favorables. Una cosa muy importante sería que el gobierno deje de subsidiar la agricultura convencional, que deje de subsidiar los agrotóxicos y los fertilizantes químicos. Hay algunos avances en ese sentido, ¿no? Con la prohibición del glifosato, este herbicida tan ampliamente utilizada. Pero al mismo tiempo el gobierno sigue invirtiendo miles de millones de pesos en plantas de fertilizantes químicos. Entonces, como que hay diferentes esferas del gobierno trabajando de diferentes formas, de manera no tan articulada. Entonces, yo creo que con simplemente dejar de subsidiar los agrotóxicos, los agroquímicos, tendríamos mucho más margen para que una agricultura ecológica fuera rentable, ¿no? Porque luego si empezamos a realmente invertir en la investigación alrededor de la ecología, porque pues si vemos, por ejemplo, en la Universidad de Chapingo, hay un departamento de la ecología que es de los más antiguos, tal vez del mundo, muy importante, pero es una cosa muy, muy pequeña comparado con todo el monstruo que es Chapingo, y son sujetos de burla, ¿no? De sus colegas de otros departamentos. Ah, qué bonito lo que están haciendo, pero pues es una cosa muy pequeña. Entonces, pero nunca ha habido una inversión real en la agroecología, en la investigación, la educación agroecológica, ¿no? Siempre se ha visto como un sector, no sé, de élite o de algo hiposo o algo así. Sí, sí, un poco de pose, exactamente. Y lo vemos también en por ejemplo, en las tiendas. Si uno va al departamento de comida orgánica, también resulta carísima y resulta ser un producto de lujo para adquirir, ¿no? Pero doctor, ¿no le parece también que tenemos que cambiar mucho de chip, como usted decía al principio, en cuanto a que los seres humanos, los individuos, nosotros, nos levantamos y estamos más preocupados en la computadora, en que haya energía eléctrica, en la oficina, en los asuntos sociales, y no nos detenemos a pensar unos segundos en la importancia de la alimentación, ¿no? Somos totalmente analfabetos en cuanto a Exacto. cómo alimentarnos, una cosa tan básica de la vida humana, y se nos ha olvidado, no solo se nos ha olvidado cómo sembrar, ¿verdad? Como personas que ya somos mayoritariamente urbanas, muchos nunca tienen contacto con la tierra, hasta tienen miedo, tienen asco de tocar el suelo, Sí, sino también nos hemos alejado de la cocina, ¿no? Y claro. muchas personas no saben ni cómo freír un huevo y compran todo como empaquetado, con todo lo que implica eso en términos de la salud, pero también de la economía, y cuáles sectores de la economía estamos apoyando cuando compramos, ¿no? Claro. Entonces, sí, es definitivamente un trabajo cultural muy importante que tenemos que hacer. Me encanta esta idea que tienes de las cápsulas de radio. Sí, Algo porque que... necesitamos información, necesitamos Ajá. conocer, tener información. Decía lo del cultivo, por ejemplo, no sabemos ni cómo sembrar. Yo he padecido en los últimos 5 o 6 años de cómo sembrar unas plantas de durazno que había en casa, que eran de mis papás. Y me he pasado años y años, y ahora cuando ya tienen cierto tamaño, boom, luego decaen. Luego aprendí que había que abrir la semilla, el hueso, para que pudiera producirse. En fin, pero son cosas mínimas que tenemos que aprender a sembrar el chile en la maceta, la selga en el sitio, en el solar, en fin. En verdad, yo creo que es una falta de información y de educación que necesitamos tener. Perdón, lo interrumpí en un punto que iba a comentar. Adelante, doctor, perdón. Es que me emociona el tema.
Sí, pues qué bueno, no, me gusta mucho. Pues yo decía que es un tema cultural, es un tema así de hacer que llegue la información, pero tenemos que ser de forma muy creativa y atractiva, ¿no? Y buscar cómo llegar a diferentes sectores. Y hay un ejemplo muy bonito que se está dando aquí en San Cristóbal, con un grupo de jóvenes que trabaja con la música hip hop. Ujú. Y va buscando pues involucrar a más jóvenes en los márgenes de San Cristóbal, eh, por medio de la música, por medio de los murales, el arte, y la ecología es parte de esto porque van buscando sembrar en los techos, en los patios, y creando canciones alrededor de esto. Entonces es buscar formas nuevas, creativas para interactuar. Nosotros, pues yo tengo cero capacidad artística, además lo puede tener si lo desarrollara, pero algo que he valorado muchísimo en este trabajo con los huertos educativos y la alimentación es que hemos empezado a trabajar con personas artistas para que nos ayuden a elaborar materiales, y algo que ha pegado mucho, por ejemplo, son platos de la buena alimentación a la chiapaneca. Entonces nosotros trabajamos a partir del plato de la Universidad de Harvard, que está basado en la información más reciente alrededor de la alimentación sana. Eh, pero en lugar de los alimentos, los ejemplos que ponen ellos, pues hicimos dos versiones, uno basado en la alimentación de los altos de Chiapas y otro en tierra caliente, ¿no? Con cosas como pues las hormigas nucú como fuentes de proteína, los quelites, obviamente todo lo que viene de la milpa. Pero se puede hacer cosas así para cada comunidad, sería diferente con toda la tremenda riqueza cultural que tenemos, incluso según la época del año, ¿no? Podríamos hacer uno, no sé, el plato comiteco del buen comer de la época de secas y de húmedas. Serían bastante diferentes si buscamos cómo comer fresco y local. Y te digo, pues el trabajo artístico, cómo ilustrar esto de manera atractiva, ha sido pues clave para esto, ¿no? Les fascina a los educadores estos postales o carteles que vamos haciendo y les distribuimos y visitamos las escuelas y están pegados en las paredes. Entonces es cuestión como de ir experimentando a ver qué es lo que ayuda, lo Funciona, que tiene persuade, resonancia. claro. Sí, yo creo que la mayoría de los que estamos ahorita aquí convocados en Entre Tejas TV, cuando pensamos en el plato del buen comer, estamos pensando en esa imagen, quizá nacional o internacional, ¿no? Pero yo nunca me había puesto a pensar ni se me había ocurrido en los más felices y fructíferos de mis pensamientos, en un plato del buen comer chiapaneco y por regiones, por supuesto. Seguramente tiene imágenes, doctor, que nos podría compartir para ilustrar el programa en algún momento. Yo creo que Sí. va a resultar muy interesante verlos. Sí, todos Pues esos materiales están libres en nuestra página web de Laboratorios para la Vida, y te mando la liga para que lo sí, por compartas. favor, y lo vamos a compartir también con nuestros seguidores, nuestra audiencia. Pues doctor, muchísimas gracias. La verdad es que quedo optimistamente más convencido de que sí se puede revertir todo este daño ecológico, humano y social gracias a la labor que realizan desde la academia personas como usted. Muchísimas gracias por eso, doctor. Pues gracias también por tu labor muy importante. Gracias, doctor, que esté muy bien. Y gracias a ustedes que tuvieron la gentileza de acompañarnos en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad que tengamos de estar aquí. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto.